ni siquiera voy a ser yo el profesor hoy. Ah. Hoy voy a dejar palabra a otros que son mucho más profesores que yo y vamos, como bien decías tú, vamos a analizar cómo poder dar respuesta a todo esto que hemos visto en el mercado de retail. Adelante. Pues vamos a estar con Ingrid Moya, que es investigadora y coordinadora de la Universidad Complutense de Madrid y también es directora del Máster en Neuromarketing, y nos va a acompañar Mónica Gómez, que es profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid. Le voy a dar pasos a ellas y no voy a decir nada más. Did you hear that? That's the balance of power changing. We are your neighbors, your brothers and sisters, co-workers, kids, your grandmothers. We're the driver sitting at the red light next to you, the other passengers on the plane. And now we have the power. It used to be Madison Avenue, census data, focus groups, secret shoppers. It used to be jingles, endorsements, infomercials, coupons. It used to be the customer is always right, said those who didn't listen. But that was yesterday. Today we found our voice. We are strangers, but we are organized. We won't wait for your big data. We want whatever, whenever, wherever. 9 to 5. We live 24 hours a day. We are a moving target. We move fast. We are a movement. We are cutting cords, changing the way things work. Status quo, status no. We brought down the taxi industry, but we are not the enemy. We are your opportunity. We are growing, getting better at getting better. We are your path to success, if you can keep up with us. We'll be on the winning team because we'll pick the winners. We are not millennials. We are families with more Facebook followers than you. We are not baby boomers. We are grandmothers who order Christmas gifts from a touchscreen. Gen X. Gen Y? No. We are Generation CX. And you can be too, if you listen to us. Create for us. Join us. Generation CX. Adelante, Ingrid, por favor. Bueno, hola, muy buenos días. Egunon para todos. Mi nombre es Ingrid Moya, vengo visitándoos desde la Universidad Complutense de Madrid en el día de hoy. En primer lugar, me gustaría agradeceros a todos, es que ricasco. He tenido la oportunidad de vivir en el País Vasco durante un par de años, así que regresar a esta tierra es un placer. Muchísimas gracias por la invitación y espero que poder compartiros un poquito de esto que yo sé que es el tema de la experiencia del cliente. Antes de entrar en materia, me gustaría compartir con vosotros una anécdota muy personal que es la que da razón a mi profesión y a mi especialidad, que es la investigación del comportamiento del consumidor. Hace muchos años, no tantos porque no soy tan mayor, pero hace unos cuantos, cuando era pequeña, mis padres allá en Colombia tenían una casa de vacaciones a la que íbamos a pasar los fines de semana y pues los periodos vacacionales del cole y de la universidad. Y siempre hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención, y es que mi abuelo se levantaba muy temprano, cogía su bicicleta y hacía 5 o 6 kilómetros aproximadamente para ir a comprar lo que se iba a hacer en la comida de cada día. Para mí resultaba un poco curioso y con el tiempo me generó enfado, porque al hacerse mayor mi abuelo tenía yo que acompañarle por si acaso sucedía algo, y no entendía por qué este hombre cogía esa bicicleta todas las mañanas tan temprano y recorría tantos kilómetros para ir a conseguir un producto que al final teníamos en una tiendita de conveniencia muy cerca de casa. Esto se quedó guardado en el cajón por algún tiempo
Y luego, cuando tuve la oportunidad de empezar a estudiar en la universidad, me di cuenta de que este fenómeno sucede porque en nuestro cerebro, y vosotros habréis escuchado hablar del sistema de recompensa, tenemos en nuestro cerebro una serie de estructuras que funcionan de manera coordinada y nos informan cuando estamos ante situaciones placenteras, ante cosas que nos gustan, ante cosas que quisiéramos repetir. Lo que sucede cuando nosotros tenemos cualquier tipo de interacción con cualquier persona es que ese sistema de recompensa, en caso de que esa interacción sea placentera, se activa. Y como nos dice un teórico, el doctor Antonio Damasio, que acuñó la teoría del marcador somático, creamos una serie de marcadores positivos o negativos que luego nos servirán de pista cuando tomemos decisiones. Aquello que sucedía con mi abuelo era que tenía una serie de marcadores somáticos positivos que se habían creado a partir de emociones positivas generadas en las diferentes interacciones que tenía con aquellos vendedores en ese mercado. Las experiencias, señores, generan marcadores emocionales que pueden ser positivos o negativos. Esos marcadores luego pasan a ser recuerdos y los recuerdos, cuando son relevantes, se convierten en aprendizaje. Y las decisiones como consumidores las tomamos con base en los aprendizajes que tenemos. He ahí la importancia de generar emociones positivas en nuestros clientes. Así pues, la emoción que generamos al final se traduce en cifra de negocio, porque cuando nosotros somos capaces de generar emociones positivas, recuerdos y aprendizajes positivos, el cliente rememorará esas interacciones, traerá a su mente esos marcadores y cuando tome la decisión, al final eso se convertirá en cifra de negocio. Y vosotros os preguntaréis, bueno, ¿por qué ha empezado Ingrid hablando de todo esto, ¿no? Si al final aquí estamos sentados para hablar de cómo puede responder el retail a los nuevos hábitos de compra y consumo. Pues bien, yo aquí con muchísima humildad os vengo a traer mi visión personal acerca del asunto. Es verdad que en la actualidad, gracias a la pandemia, y todos lo sabemos, hemos cambiado nuestros hábitos como consumidores. Tal vez consumimos más a través del canal online, tal vez nos hemos concienciado más de nuestro impacto en el medio ambiente. Sin embargo, retomando un poco y parafraseando lo que decía Chus, los ascensores nunca harán que dejen de existir las escaleras. Al final somos seres humanos y lo más importante para enfrentar los retos que nos presenta los cambios en los hábitos de consumo es conocer a nuestros clientes. Cuando somos capaces de conocer en profundidad a esas personas con las que interactuamos cada día, vamos a poder identificar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas, cuáles son las vivencias que esperan tener con nosotros. Cuando somos capaces de hacer esto, vamos a poder identificar con mayor facilidad cómo implementar estrategias o acciones que cierren esa brecha entre lo que ellos esperan vivir con nosotros y lo que realmente van a vivir. Así que la pregunta que queda sobre la mesa es, bueno, ¿y cómo hacemos para conocer y comprender a nuestros clientes? Esa es mi profesión y a eso me dedico todos los días, a investigar el comportamiento del consumidor. Y esto que parece tan alejado, ¿no?, tan distante de cualquier comercio a pie de calle, es simplemente un grupo de herramientas que podemos aplicar y que tenemos a nuestra mano. Cuando nosotros trabajamos en investigación de comportamiento del consumidor, trabajamos en 3 esferas. Nos interesa saber qué sienten nuestros clientes, qué piensan nuestros clientes, cómo actúan nuestros clientes, pero sobre todo por qué el cúmulo de esas 3 hace que interactúen con nosotros. ¿Cómo hacemos para que esas 3 esferas interactúen y nos conviertan en una marca relevante, en una marca significativa en la mente de nuestros consumidores? Así pues, mi invitación sencillamente es a que apliquemos las herramientas de conocimiento del consumidor y podamos entender todo ese viaje que comienza
con esa primera interacción que tienen cuando saben de nuestra existencia. A través de la investigación del comportamiento del consumidor, nosotros identificamos cómo se ha enterado, cómo sabe ese cliente acerca de nuestro negocio, qué es lo que siente, qué piensa cuando interactúa con nosotros, cómo es que toma esas decisiones de compra, lo que nosotros técnicamente llamamos los drivers. Y cuando somos capaces de dibujar todo ese viaje, entender cada una de esas etapas, de esas estaciones por las que pasa la interacción de un cliente con nuestra marca, vamos a ser capaces de mejorar su experiencia de cliente. ¿Cómo? A través de la tecnología, ¿o no? Porque aquí vuelvo a retomar las palabras de los ponentes anteriores, y decía Lito, tecnología sí, pero con propósito. Ya nos lo va a explicar Mónica un poquito más adelante, el tema de la aplicación de las tecnologías para mejorar la experiencia del cliente, pero lo que quiero que os quedéis y los mensajes que quiero que os llevéis a casa es que más allá de los diferentes retos que nos plantea la sociedad y de los cambios en los hábitos de consumo, en el fondo de todo hay que comenzar por el principio. Y el principio es que todos somos personas, estamos tratando con seres humanos, con lo cual lo más importante es conocer en profundidad a nuestros clientes, identificar cuáles son sus necesidades y expectativas e implementar acciones. Cuando conocemos todo esto, vamos a ser capaces de implementar acciones de mejora en su experiencia que realmente nos hagan marcas relevantes. Para finalizar, simplemente os diré que la gente puede olvidar lo que vosotros le decís y puede olvidar lo que hacéis, pero nunca se olvida cómo la hacéis sentir. Así que con esto doy paso a Mónica, que os va a contar un poquito más acerca del tema. Muchas gracias. Bueno, no sé si está mi presentación o la pongo aquí. A ver, ¿qué nos pasa? Vale. Bueno, pues yo os voy a hablar desde el punto de vista del retailer, ¿vale? Del distribuidor. No sé cuántos estáis aquí que tenéis un negocio, una tienda más grande, más pequeña, y lo que os voy a contar es un caso práctico, una investigación que llevamos haciendo en la Autónoma desde hace bastante tiempo, sobre todo desde 2018-19, antes de que llegara la pandemia, y nos preguntamos qué combinación de soluciones tecnológicas, que tenemos un montón, una ensalada, le llamamos, de soluciones, de gadgets, de bueno, un montón de nombres anglosajones, que se pueden traducir también al español. ¿Y cuál es la más adecuada para optimizar la estrategia? Nosotros lo que tratamos de ver es qué tecnologías, con una metodología que lleva un aparataje estadístico detrás, pero para ofrecer como resultado, qué tecnologías relacionadas con la experiencia de cliente son las que tienen mayor impacto en la transformación digital, aunque ahí contradigo un poco a Lito, ¿no? Y clasificar esas soluciones muy sencillas para contribuir al posicionamiento de las tiendas, de los minoristas. Entonces, la pregunta que subyace siempre en todos estos encuentros en los que hemos presentado nuestros resultados es si se va a consolidar el cambio en los patrones de consumo después del COVID, porque es verdad que tenemos estas tecnologías disponibles desde hace muchísimo tiempo, disponibles. Ahora el coste es elevado y se ha ido abaratando, ¿no? Y el COVID ha acelerado esa adopción digital por parte tanto de las empresas, de los minoristas, como de los clientes. Entonces, nosotros nos centramos en 3 posibles estrategias de cliente, que es o bien incrementar la confianza en la enseña, o bien hacer la compra más divertida, más fácil, o eliminar los puntos de fricción. En ese caso es la tercera, ¿no? Y yo aquí me voy a olvidar de una parte de la matriz que os voy a mostrar, que es los costes logísticos, pero es verdad porque esa parte mejora al final la experiencia, pero no es lo que venimos a hablar aquí. Entonces, lo que sí quiero deciros es que se necesita siempre, siempre investigación en la medida de nuestro alcance para poder ofertar soluciones tecnológicas que se adecúen a lo que piensan nuestros clientes, ¿no? Y nos basamos en una matriz muy sencillita de una profesora que se llama Bárbara Kahn, de Wharton, que además actualizó su libro
después de la pandemia. Os lo recomiendo. Si no queréis leer, podéis tener un montón de vídeos poniendo simplemente Barbara Kahn y Successful Retail o matriz de Kahn. Esta matriz, para que la veáis aquí, viene a ver las 3 estrategias que os he comentado en función de lo que cada negocio quiera escoger. Barbara Kahn se centra en el posicionamiento de enseñas, de grandes enseñas. De grandes retailers se puede hacer para pequeñitos, para tiendas, para comercio urbano de proximidad. Nosotros lo que hemos hecho es coger esta matriz, pensar en qué beneficios oferta el producto, qué experimentación puede tener el consumidor, los 4 ejes, qué incremento del beneficio hedónico tiene el consumidor y cómo se pueden eliminar los puntos de fricción. Entonces, veis que hay 4 cuadrantes, nosotros nos centramos aquí en 3, es verdad que lo hemos hecho también con tecnologías para coste, y lo que hicimos desde el año que os he comentado es ir trabajando con análisis cualitativo y cuantitativo, fundamentalmente entrevistas en profundidad, focus group, no sé si os sonarán las metodologías, supongo que sí, son sencillas, y encuesta en distintos sectores, básicamente moda, alimentación y equipamiento del hogar, que son los que detentan en gran consumo o en pues consumo duradero, pues una parte importante, ¿no?, de los minoristas de este país. Y bueno, pues nuestra encuesta en este caso, la que os voy a mostrar, tiene una parte autoadministrada y sobre todo una parte presencial, que es muy importante. También tener la opinión de la gente, aunque sea con un link, y obtener muestra. Nuestra muestra es muy chiquitina porque nosotros tenemos la capacidad que tenemos, pero son todos expertos en digitalización y retailers de todo tipo de tamaño. Entonces, bueno, pues con 168 cuestionarios lo que hicimos fue, y os voy a mostrar nada más 2 resultados. Esto es muy fácil de leer. Son simples frecuencias, porque decíamos, bueno, de toda la lista de tecnologías, con la cualitativa lo que conseguimos es una lista de 21 tecnologías posibles, y de todas estas, ¿cuáles tienen más impacto en la experiencia de cliente? Y ahí tenéis una lista que puede cambiar con el tiempo, ¿no? Entonces, la confianza en la marca, decíamos a los expertos a los que entrevistamos, ¿cómo asocias cada una de estas tecnologías? Pueden ser 12, 15, 20, con una de estas estrategias, y solo una. ¿Por qué? Porque así forzamos lo que luego os voy a mostrar. Por ejemplo, impresión en punto de venta. Pues lógicamente es una compra divertida, ¿vale?, para el cliente, experiencial. O el blockchain. El blockchain ha cambiado su posicionamiento con el tiempo. En las encuestas que hacíamos en 2018 estaba totalmente del lado de costes. Y ha ido cambiando a medida que hemos ido sabiendo lo que es esto, que yo no es que sea gran experta en tecnología, y cada vez más está cerca de esta parte que os voy a mostrar. Con una técnica que se llama estadística, análisis factorial de correspondencias, lo que conseguimos es posicionar todas esas tecnologías según estas 3 estrategias, y como veis, en compra divertida están la impresión 3D, la realidad virtual, metaversos, etcétera, imagen y sonidos. Imagen y sonidos está cerquita también de la compra fácil, ¿no? Luego tenemos asistentes virtuales, voz, chatbot, todas estas otras posibilidades, la geolocalización, el reconocimiento facial, la compra unicanal, en compra fácil, frictionless, que dice Kahn, ¿vale? Y el blockchain, que estaba en esa parte azulita, que espero que luego salga algo de ello, se ha movido hacia la parte consumidor, hacia facilitar la confianza en mi enseña, en mi marca, la superioridad que tienen nuestras marcas, que pueden ser muy chiquititas y estar en una tienda, en un centro urbano a cielo abierto, pero hay confianza del consumidor, ¿no? Entonces, el blockchain puede ayudar mucho a eso. Y ya estos retailers, tendríamos que preguntar a los consumidores, ¿no? Y ya para terminar, porque son 10 minutos, en la encuesta también introdujimos muchas otras preguntas, pero básicamente aquí he señalado las que están relacionadas directamente con esta experiencia de cliente. Es verdad que a los minoristas, a los expertos en digitalización, etcétera, les preocupan los datos, la ciberseguridad, la sostenibilidad, tan manida y tan importante a la vez, ¿no? Pero
estos 3 retos, yo había preparado un Mentimeter para poneros, pero bueno, al final el tiempo no da para todo. Lo tengo preparado ahí con un código, se puede hacer en chiquitito, en salas y tal. Y aquí están 3 retos y están colocados por orden que los minoristas y los expertos en retail identifican como los 3 retos para el futuro. Omnicanalidad, que también es proporcionar la experiencia de compra unificada, y esto también está relacionado con costes. Rapidez, que está relacionada con la compra fácil y entregas rápidas, y mejorar el pago, a pesar de que se ha mejorado mucho con la pandemia el pago móvil, pero todavía hay muchos canales y muchos clientes a los que llegar mejorando el pago, como ha contado Lito, pues desde tu casa, si es posible. Entonces, bueno, os dejo las preguntas para Máximo y yo os dejo también una reflexión que hizo hace muchísimo tiempo Mario Benedetti, que siempre me gusta poner, porque la pandemia ha venido a decir esto, ¿no? Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas. Y ahora estamos en ese momento de exploración, totum revolutum. Veremos si podemos ordenar algo. Gracias. Bueno, gracias Ingrid, gracias Mónica. Antes Sigor hablaba de créditos, como habéis visto esto se ha puesto intenso, ¿no? O sea, estamos en la mesa académica, pero lo intenso no es sinónimo de aburrido, sino que es sinónimo de práctico. Entonces, mi primera pregunta, tras escuchar vuestras presentaciones, que son prácticas, y es para las dos, empezamos con Ingrid si quieres, es si un pequeño comercio, estamos en el Urban Commerce, es que estamos hablando de cómo reactivar el comercio urbano y de nuestras ciudades, y la mayoría, el 95-99% del comercio urbano es pequeño comercio. Entonces, si un pequeño comercio quiere empezar a aplicar la experiencia de clientes que mencionabas o que vosotros habéis analizado, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer prácticamente? ¿Qué tiene que hacer para empezar a vivir este tipo de experiencia que habéis descrito? Bueno, lo primero, y yo lo ponía como punto fundamental en la presentación que hacía, es el tema del conocimiento del cliente. Y esto lo tenemos nosotros, yo creo que en el ADN del pequeño comercio, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos con pequeño comercio, lo primero que le decimos es verdad que tú conoces a tu cliente, es verdad que tú llevas el pulso del día a día y es verdad que tu interacción es mucho más personal que la que tuviéramos en una gran cadena. Lo único que hay que hacer es organizar todo el conocimiento del cliente que tenemos de manera que ese conocimiento sistematizado y estructurado nos pueda servir para poder generar experiencias en el contexto de marketing que sean más eficientes. Y me explico. Nosotros como dueños de comercio pequeño, evidentemente sabemos cuáles son las diferentes interacciones que tenemos con un cliente, ¿no? Con un consumidor. Lo que sucede es que la mayoría de las personas tenemos esto en la cabeza y no lo trabajamos a través de modelos estructurados, que es lo que al final pues, nosotros desde el punto de vista científico trabajamos, ¿no? Entonces, yo lo que os recomendaría es que os acerquéis, hay muchísimas pues, herramientas de autoaprendizaje o incluso hay muchísimas instituciones, desde el mismo Ayuntamiento de Vitoria, desde muchos ayuntamientos en diferentes ciudades están poniendo al servicio del pequeño comercio múltiples herramientas para que puedan hacer un autodiagnóstico de la experiencia del cliente y con ese conocimiento que ya lo tenéis, porque vosotros observáis y entendéis cuáles son las necesidades del cliente, poniendo ese conocimiento en una forma estructurada y organizada, poder identificar cuáles son esas diferentes fases por las que pasa el cliente cuando interactúa con nosotros y poder de esta manera diseñar e implementar estrategias más eficientes. O sea que yo lo que les diría es poner en orden la casa sería el primer paso y con la casa en orden podemos empezar a trabajar de una manera más sistemática. Y yo añadiría algo que ya ha dicho Chus, las alianzas siempre potencian bueno, ahora mismo el momento de soledad de los retailers. Para mí, que he crecido con grandes expertos en la distribución comercial en este país, bueno, uno de ellos, Alfonso Rebollo, que ya no está con nosotros, siempre ha tenido un respeto tremendo por los que él llamaba tenderos, ¿no? Son el tejido de este país de servicios y la colaboración con instituciones públicas, con universidades, que ofertamos muchísimas posibilidades de racionalización. Yo también creo que hay que estudiar al cliente y hay que estudiarse por dentro.
y aumentar el tráfico o tener una estrategia de, bueno, pues de costes más optimizada. Hay que apoyarse y es verdad que la tecnología da mucho miedo. A mí me da muchísimo miedo, mucho. Vamos, cuando tuvimos que ponernos en la pandemia en Teams es que temblaba y sigo temblando. Pero a medida que vas viendo hay herramientas baratas, fáciles y sobre todo pues acercarse a este tipo de foros ayuda a conocerlas a nosotros y a vosotros, los que estáis ahí. Sí, Mónica, antes tú, bueno, venimos de la anterior mesa donde hemos entrado en el metaverso, estábamos volando, flotando en el aire. Sin embargo, cuando antes tú ponías la matriz que nos has enseñado, que habéis utilizado en vuestro caso práctico de análisis, he visto que faltaban como soluciones tecnológicas, precios dinámicos, ¿no? Todas estas cosas que antes veíamos en la anterior mesa. Sí. ¿Por qué no están...? Bueno, yo me he comido los costes. A mí me tocaba hablar de experiencia de cliente, hay una parte de costes, de precio bajo, de estrategia de precio bajo. Entonces, también hay un montón de herramientas disponibles, pues vehículos última milla, precios dinámicos, la inteligencia artificial para generar estos precios. Entonces, en una mesa bueno, donde se incluya esta parte de la matriz, hay muchísimas tecnologías también, pero es verdad que de cara al cliente son más llamativas las estrategias de cliente puro, ¿no? De marca o de fácil compra o experiencial. Vale. Y sin embargo, cuando escuchaba a Ingrid, hablabas de transformar el beneficio en propósito, ¿no? O sea, me sonaba como una cosa... O sea, realmente, ¿cómo lo vamos a conseguir? O sea, esta es mi gran duda. Es decir, suena bien, pero ¿cómo conseguimos transformar el beneficio en propósito? Esta mañana, mientras yo desayunaba, estaba leyendo un estudio de Interbrand que sacó Interbrand en relación con las marcas, ¿no? Cuáles son las claves de éxito de las marcas en el mercado actual. Y decía algo así como que aquellas marcas que serán líderes en el futuro son aquellas que sean capaces de integrar el beneficio corporativo con el beneficio colectivo, el beneficio social, ¿no? Nosotros ahora en temas de marketing hablamos de beneficio económico, de beneficio social y de beneficio medioambiental. Entonces, uno de los grandes retos que bien traído a la mesa es ¿cómo hacemos nosotros para, generando beneficio, también generar un impacto social positivo y un impacto medioambiental? Y el reto del que hablaba yo de transformar el beneficio en propósito consiste en que cuando nosotros conocemos los hábitos del consumidor, sabemos que el consumidor está preocupado por el cuidado del medio ambiente, sabemos que el consumidor cada vez está más enterado de qué es esto de la logística última milla, qué es esto de la huella de carbono, ¿no? Y cuando el cliente empieza a estar más concientizado, y sobre todo ahí el bloquecito del lado de allá, ¿no? De todos los chicos jovencitos que ahora están pensando más en tema, en clave de cuidado medioambiental. Si yo como comercio, en ese dibujito que hacíamos de las diferentes interacciones que tiene el cliente con la marca, soy capaz de identificar que para mi cliente es importante que yo genere un impacto social positivo y para mi cliente es importante que yo genere un impacto medioambiental positivo, al final el retorno lo voy a tener porque satisfago las necesidades del cliente y satisfaciendo las necesidades del cliente, al final voy a generar un beneficio colectivo, ¿no? Vale. Entonces, por eso para mí la clave de todo esto es conocer al consumidor, y el consumidor está evolucionando, estas nuevas generaciones progresivamente se hacen más conscientes, hacen que nosotros como empresarios seamos más conscientes, y si al final conseguimos que esa conciencia se masifique, ¿no? Y se colectivice, pues el beneficio vendrá pues fluidamente. Vale, queda más claro. Por mi parte, por supuesto, queda abierto, como en el anterior mesa, si hay preguntas, perfecto. Adelante, se llega el micrófono, esto no es el metaverso que dices micrófono y aparece ahí. Aunque igual... Pero es rápido, ¿eh? O sea, tarda un poco más que el metaverso, ¿no? Tengo bozarrón. Yo quería preguntar una cosa. En la encuesta que se hizo, sobre todo las encuestas de profundidad a los comerciantes, si en algún momento aparece la preocupación de que toda la tecnología y, por lo tanto, toda la industria tecnológica ha diseñado sus herramientas pensando en las grandes marcas y que a la tienda de la calle Dato, a ver cómo se lo vendo. A ver cómo se lo vendo. Es decir, yo creo que hay una gran dispersión, pero claro, lo creo yo desde mi papel y mi trabajo. Me gustaría saber si porque si no, tenemos muchos datos que todas las noches al cerrar la puerta tiramos a la papelera. Si la tecnología vive en el metaverso y nosotros en la calle Dato, la cosa se está complicando un poco. Sí, nosotros tenemos en cuenta, lo que pasa es que es una muestra muy chiquitina, entonces
necesitamos más muestra para poder verificar estadísticamente que hay diferencias, ¿no?, entre las grandes marcas y las pequeñas, pero la cualitativa sí ha salido, no lo he traído, pero sí ha salido toda esta preocupación. Y en nuestra cualitativa, además, y en la encuesta, tenemos pequeñas y medianas empresas, tiendas pequeñitas. La cosa es que yo creo que ha habido una visión de oferta por parte de las tecnológicas y no una visión de marketing. ¿Qué necesitan los clientes pequeños? ¿Qué necesitan los clientes medianos? Y nos han metido a mí como cliente y a vosotros como empresarios un montón de metralla, pero como he dicho antes, hay que racionalizar. Es verdad que la pandemia ha venido, se debe ver como oportunidad, se han abaratado muchísimo los costes de estas tecnologías y ahí estamos, bueno, pues los exploradores, como ha dicho Lito, o para poder ver. Nosotros ahora mismo estamos planteando un proyecto para el comercio urbano de Alcobendas y, bueno, con 3 tecnologías posibles que vamos a investigar, con experimentación con el cliente y con el consumidor, bueno, con el comercio, cuáles son las mejores para mejorar el escaparatismo. Entonces, yo creo que todavía hay que reordenar mucho, pero sí es verdad que los agentes intermedios o consultoras o empresas de investigación pueden aportar mucho para racionalizar esta cuestión. Yo quiero retomar tu pregunta, sea esta la oportunidad para poner sobre la mesa, ya que aquí hay personas tanto de los entes gubernamentales como de las instituciones académicas, y es que la solución a tu problema la tiene la articulación de esfuerzos, tanto entre los comercios que levantan la mano y dicen, oye, yo tengo una necesidad de una solución a medida, como de las universidades que se encargan de investigar y de los gobiernos que pongan recursos para que vosotros podáis tener soluciones a medida, porque la preocupación existe, pero no es infundada para nada. O sea, evidentemente sí que se necesita un esfuerzo de adaptación de esas herramientas para que esas tecnologías respondan a esas necesidades que tú estás planteando. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, en el fondo es un tema de recursos, lo comentaba antes Lito, ¿no? También el metaverso necesita recursos. Aquí, o sea, en el fondo estamos hablando de Customer Experience, que me gustaría saber si es lo mismo que ofrecer un buen servicio al cliente. Esa es una gran duda que siempre he tenido, o si hay diferencia, yo creo que sí. Y luego, ¿no?, lo que realmente nos está pasando en el nuevo mundo del metaverso, que ha quedado claro que es un lugar que tenemos que humanizar también, ¿no? O sea, porque han empezado a salir la gente que se mata entre ellos. O sea, parece ser que es el mundo... O sea, bueno, yo primero pasaría por mejorar el mundo que tenemos antes de meternos en otro mundo como para gestionar los problemas ahí, pero aún así yo creo que también las tecnologías vienen para humanizar. Yo en este sentido sí que tenía una pregunta, a la espera, por supuesto, de recoger las que vienen del público, que es si ofrecer un buen servicio es lo mismo del concepto de Customer Experience. No, ¿entiendo? y esa es una de las grandes, digamos, problemáticas que tenemos en el área de la investigación del comportamiento del consumidor, y es que cuando nosotros hablamos de experiencia de cliente, el comercio, el pequeño comercio dice, ah, no, pero si mi servicio es fenomenal, ¿no? La gente dice que yo soy majísimo. Y al final el tema no va de eso, porque cuando yo hablo de experiencia de cliente, como os decía, hablo de ser capaz de identificar todas y cada una de las interacciones que tiene un cliente con mi marca, esté yo presente o no lo esté, ¿sí? Entonces, es tanto el anuncio que está en la marquesina para el autobús, eso es una interacción del cliente con mi comercio, ¿no? Entonces, es ser capaz de identificar todos los canales a través de los que él sabe de mí, ser capaz de gestionarlos y ser capaz de que a través de cada uno de esos canales haya un servicio óptimo y que por tanto se generen eso que yo os contaba de emociones positivas, marcadores positivos, tal, y que al final el cómputo de todo ese viaje que tiene el cliente, de todas esas interacciones que puede llegar a tener conmigo, sea positivo. Entonces, la diferencia, para que así más términos más cotidianos, la diferencia está en que el servicio al cliente es un momento puntual en el que el cliente tiene una interacción conmigo, y la experiencia del cliente o el Customer Experience Management, que con estas palabrejas, ¿no?, que utilizamos, al final es la gestión de toda la interacción que tiene el cliente a través de los diferentes canales que existan por los cuales pueda tener conocimiento de nosotros, estemos o no estemos presentes. Entonces, por eso va un poquito más allá del servicio. ¿Quieres añadir algo? Yo lo que creo es que todavía estamos por trabajarlo, ¿no? Desde la academia, que podemos sonar un poquito más tranquilos y más aburridos,
tratamos de explicarle a nuestros estudiantes, ¿no?, todas las oportunidades que existen y al final es empaparse y ver a quién quieres atraer y a quién quieres fidelizar. Y no hace falta tener todas las tecnologías ni todas las, sino saber, hay empresas que empiezan y enseguida, y otras que se han transformado. Entonces no tengáis miedo, que no son todas las cosas incorporarlas, sino las cosas que a nosotros nos hacen útiles el negocio y la rentabilidad de la inversión, claro. Desde el público hay una mano a este lado. Estamos. Buenos días, mi nombre es Pedro, soy estudiante de Marketing y Publicidad de Givide. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué podemos esperar nosotros los jóvenes de cara al futuro si queremos formar parte del comercio urbano? Y lo digo porque creo que es una duda que nos surge a muchos jóvenes, que no sabemos en qué especializarnos, si en el área virtual o en el comercio urbano. Gracias. Para mí, Pedro, En todo. la respuesta me sale sola. En todo. Y somos personas, ¿no? Yo es que empezaría desde el principio. Para mí, y perdonar la deformación profesional, ¿no?, pero aquí para mí es súper importante, más que te especialices en hacer desarrollos de front-end súper sofisticados o que te desarrollo de estrategias en el contexto del metaverso, yo empezaría desde el principio y mi recomendación es esa: empieza por el principio. Somos humanos, conozcámonos como personas y cuando sepamos cómo somos como personas, qué necesitamos, igual vamos a poder entender toda esa cantidad de cosas, palabrejas, tecnologías sofisticadas, complejas, y vamos a poderlas aplicar de manera adecuada. Mi respuesta, humilde y desde mi punto de vista profesional, es vosotros estáis llamados a humanizar ya está humanizado, ¿no?, pero a entender mejor las necesidades humanas, a las interacciones humanas en el contexto del comercio urbano y a partir de allí, pues, a humanizar el resto de tecnologías que tenemos a nuestra disposición. Yo la verdad es que no ahí. Vale. Para mí es el lado presencial, pero también yo creo que hay que estar, hay segmentos, ¿no? Vosotros estudiáis marketing, me dirijo ya a la gente más joven, hay segmentos de clientes y hay que elegir si llego a la estrategia de nicho o si voy a todo el mundo o cómo voy a todo el mundo. Para mí sí es integrar presencialidad y digitalidad, ¿no?, que es el mundo digital que claro. todos hablamos. Siempre, cuando decía Lito, a mí me hizo pensar, ¿no?, cómo vamos a interactuar con los robots. Pero los robots van a simular que son personas y serán personas, ¿vale? Entonces, todo esto estamos en el proto-metaverso y en el comienzo de todo, pero creo que, bueno, pues en el caso de los jóvenes, yo cuando hago trabajos en clase son magníficos y utilizan todo tipo de herramientas, de redes sociales, otro tipo de pues los pagos que hacéis ya con el móvil, que nunca lleváis efectivo. Entonces, todo esto debe estar integrado ya en negocios que podáis plantear. Yo creo que, Pedro, o sea, la mejor respuesta es que analógico o presencial y digital donde sepas hacer, ¿no?, son incluyentes. Detrás hay personas. Y no deben de ser totalizantes, ¿no? O sea, el riesgo, si no, es de caer en una realidad virtual que nos hace perder el contacto con la realidad real, ¿no? En economía no dejamos de decir siempre que lo que es real es lo que importa. Es decir, al final, el metaverso y todo nos sirven, nos complementan, y ha salido en la mesa anterior, claramente, la doble cara de la tecnología y los problemas que todo esto puede implicar, pero en lo práctico, que sería un poco, y que era el foco de esta mesa, que es enfocarnos en la aplicación práctica de cómo responder a las necesidades de los retail, hay un abanico de oportunidades y de posibilidades que se abren para tanto para el pequeño comercio, para los proveedores, en general para todo el comercio, urbano y no urbano también. Pues entonces es complementar estas dos formas. Mira, en el 2018 en la Universidad de Deusto hicimos un documento que parecía un poco loco, futurista, luego nos lo pidió el Ministerio, era una declaración de derechos humanos en entorno digital. O sea,
es una declaración que fue la primera en España, la montamos en la universidad consultando unos cuantos expertos y había cosas que aparecían que eran disarmantes, ¿no? Como por ejemplo, sí que la tecnología nos sirve, pero como han dicho antes, es neutra, pero es cierto que esta neutralidad necesita de seres humanos detrás. Humanizar la tecnología es la cosa más importante. Y ojo, que el hecho de que esté en inglés, que la tecnología nos sirva y todo, no porque esté la tecnología y todo el mundo se acerca tenemos que utilizarla necesariamente. Si nos sirve y humaniza, sí. De lo contrario, el riesgo es de que nos puede llevar a otros puertos, ¿no? Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, de que la tecnología no siempre es destructiva. La tecnología es cíclica, como la economía. Yo me acuerdo que mi padre trabajaba con un ordenador que estaba conectado a un servidor a no sé cuántos metros. Pues el pobre tenía un teclado y conectaba con el servidor. Luego, después de 20 años, le dieron un ordenador y podía trabajar en solitario sin servidor. Resulta que antes de jubilarse le dieron un ordenador que volvía a conectarse con un servidor, lo que pasa que estaba en la nube. Entonces, es como hemos hecho un paso atrás, un paso adelante, no sabemos bien qué hemos hecho, pero desde luego vamos evolucionando, volviendo a hacer las cosas del pasado. Con lo cual, el pasado, como lo físico, ojo que no es marginal, sino que es central en nuestra reflexión. Vale, muchas gracias. Gracias. Hay una mano en el centro y luego vamos cerrando. Hola, bueno, en primer lugar, daros las gracias, tanto a vosotros tres como el resto de aportaciones, también la primera charla que ha habido. Y bueno, sí que me gustaría comentar una cuestión en torno a la pregunta que planteaba el otro compañero, y es que cuando quizás hablamos de metaverso, de herramientas digitales, tendemos a pensar en las personas jóvenes, ¿no? Pero yo creo que, digamos, un camino muy interesante abordar en los próximos años, y también para estudiantes de marketing, es todo el ámbito de la economía plateada, ¿no? Obviamente va a envejecer la población y yo creo que de cara también al retail surgirán muchas oportunidades. Entonces, pues yo creo también que aquellos comercios que estén con los ojos y con los oídos abiertos a las nuevas oportunidades que puedan llegar, pues podrán tener quizás experiencias muy interesantes que nos puedan aportar a todos, ¿no? Porque todos nos haremos mayores. No sé si al respecto, no sé, desde la universidad habéis tratado algún tema de este tipo, supongo que Sí, algo sí. yo creo que, o sea, demográficamente hay un componente, pero también estilos de vida. O sea, no es solo la demografía, o sea, la edad, que si soy millennial o soy Gen Z o soy Gen X, o boomer, que mi hijo me llama boomer y yo soy Gen X, y siempre digo que no soy boomer, hombre, me enfado. Pues yo creo que más allá de la edad también es estilo de vida. Mi padre, por características, tiene 75 años y es un auténtico Gen Z, ¿vale? Entonces, hay que mirar más allá, ¿vale? Y sí, hay muchísimas oportunidades y ahí están, pero no solo para los jóvenes, también para las personas que quieran reconvertirse. Claro, desde este trono es fácil decirlo, luego hay que hacerlo o implementarlo, ¿no? Y ahí nosotros, desde luego, siempre estamos dispuestos a aportar, porque desde la universidad, además, no ganamos mucho dinero con esto, nos lleva muchas horas y nos encanta. Entonces, ahí estamos, llamar a la UPV, a la Autónoma, a la Complutense, a Deusto, a consorcios de investigadores, porque siempre estamos ahí. Gracias por la pregunta y perdón que barra otra vez hacia casa, pero volvemos al mismo tema. Es que ahí está la clave del conocimiento del consumidor, y es que si hablamos con una persona de un comercio a pie de calle, como la persona que hablaba antes, que tiene el pulso, evidentemente te va a decir que no es lo mismo, no es el mismo proceso de compra el de la señora mayor que acostumbra a bajar a comprar el periódico y el pan, que la del muchacho jovencito que se compra el café para llevar porque se lo va tomando en el autobús. No sé si me explico. Entonces, al final de cuentas, por eso es que, claro, el tema de la Silver Economy termina siendo
uno más de los retos de esos cambios en los hábitos de consumo y en los cambios de los consumidores, ¿no? Entonces, para mí la respuesta está en que si somos capaces de identificar, como dices tú, mantener los ojos muy abiertos y los oídos muy abiertos, identificar que ahí en el Silver Economy hay una oportunidad, lo que deberíamos hacer como comercio es abrir los ojos y los oídos para ver qué es lo que hace esa Silver Economy, cómo piensa, cómo siente, cómo actúa, para podernos adaptar a esa Silver Economy. ¿Qué pasa? Pues que no solo atendemos a la Silver Economy, también tenemos el Gen Z. Entonces, ¿cuál es el gran reto más allá de los hábitos de consumo? Pues que como comercios de pie de calle hay que estar con los ojos abiertos y los oídos abiertos a todos los segmentos de clientes diferentes que vienen a visitarnos, porque si entendemos las diferencias, ¿no? En las diferencias estará, en entender esas diferencias estará nuestra capacidad de volvernos relevantes. Ojos y oídos que son estos reales que tenemos y no los de nuestros avatar y manos para actuar. Claramente no lo de nuestros avatares, que son molones, pero que de momento siguen siendo nuestros avatares. Como os he dicho al comienzo de esta mesa, íbamos a ser un poco más intensos, pero íbamos a ser también prácticos. Y como somos prácticos y son las 11:29 y 48 segundos, y a las 11:30 teníamos que terminar, agradezco Ingrid, agradezco Mónica, agradezco a los que habéis participado y ahora vamos a tener una breve pausa, tenemos un break y luego volveremos a las 12, media hora. Muchas gracias. Gracias.